Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los especiales de Pares TV. Hoy estaremos charlando con el director Juan Mascaró, que hace muy poquito estrenó su última serie documental, Desobligados. Juan, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Decíamos, hace muy poquito estrenaste esta serie documental que recorre nada más y nada menos que la lucha organizada de la cooperativa La Salamandra. Sí, bueno, en realidad es un proceso colectivo donde intervinieron un montón de compañeros, tanto por la universidad como desde los trabajadores, ¿no? En conjunto yo creo que por lo menos unas 10 personas tuvieron un lugar así muy preponderante, de mucha toma de decisiones en el trabajo. Por lo que, bueno, hablar de un solo director es digamos, polémico, por lo menos, ¿no? Digo, no es el tipo de trabajo que uno ha hecho otras veces de coordinar por ahí desde una mirada única todo el proceso, sino que bueno, aquí intervinieron un montón de factores en los propios trabajadores de la fábrica, ¿no? Porque esto fue un proyecto de extensión que dio como resultado un documental o una serie documental. Fue en el marco de una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación, que se llama La Universidad se proyecta, que bueno, es para contar temas relacionados al trabajo de la universidad pública en formato documental o audiovisual. Y este fue uno. Bueno, nosotros estuvimos casi 2 años ahí, ¿no? Trabajando. Empezamos un poco trabajando la idea de la publicidad. Los compañeros de la cooperativa, que bueno, acá la gente de Luján sabe más o menos la historia de la Salamandra, habían pensado en principio en difundir su producto, ¿no? Que es a lo que primero apunta cualquier empresa recuperada o empresa así tradicional. Y empezamos a ver publicidades de dulce de leche. Todas tienen esta cosa medio del locutor que va recorriendo, como las publicidades de lácteos, ¿no? Va recorriendo la planta, muestra todas las bondades, digamos, del producto y de la elaboración, pero nunca está presente el aspecto de la conflictividad del trabajo, ¿no? Y nosotros planteamos eso ahí, dijimos, bueno, pero acá falta una parte, hay una cosa oculta que no está en estas publicidades. Entonces ahí salió la idea, que es el formato de cada uno de estos 6 capítulos, de realizar una suerte de publicidad que siempre se interrumpe por algún conflicto de la fábrica, ¿no? Y bueno, eso fue un acuerdo que tuvimos, los compañeros se entusiasmaron mucho en el proceso, actuaron su propia historia porque reconstruyeron momentos del pasado que algunos son cercanos, otros pasaron ya bastantes meses de cuando ocurrieron. Y además intervienen en estas publicidades, ¿no? que fueron, digamos, muy interesantes porque ahí tomamos a una compañera que es Martina Beiras de Ladran Sancho, una cooperativa también de acá de Luján de comunicación, y ella hace como el rol de la conductora y siempre es interrumpida por alguno de los trabajadores y ahí aprovechamos para pasar al relato digamos, tomando como punto de vista ya la subjetividad del colectivo de trabajadores, ¿no? Y no ya la de una publicidad. Cuando surge el proyecto, ¿por qué eligen La Salamandra? ¿Por qué quieren mostrar la lucha de este grupo cooperativo? Bueno, La Salamandra es una fábrica que tiene ya intensos vínculos, yo te diría, con la Universidad de Luján y con un montón de espacios de educación y también con otras organizaciones sociales en general de acá de Luján. Es una fábrica recuperada por sus trabajadores que hoy en este contexto de crisis y de ajuste sigue funcionando a puras ganas, yo te diría, y a pulmón de los compañeros que quedan ahí bancando la parada. Y para nosotros era, digamos, muy sintomático, digamos, que en este lugar esto hoy subsistiera, que ellos tuvieran la decisión que tienen de seguir adelante. Y bueno, y además era un ámbito muy interesante para pensar el eje de trabajo que tuvo este equipo. Muchos de los compañeros que integran el grupo, yo lo hice como trabajador no docente de la universidad, pero otros compañeros vienen de un área que se llama Educación y Trabajo, dentro del Departamento de Educación de la UNLU. Y justamente lo que ahí se está pensando es cómo los conocimientos y los aprendizajes circulan no solo en las aulas, ¿no? O sea, no es solo el ámbito de la educación formal donde uno aprende. Entonces fuimos un poco con la pregunta de qué se aprende en estos procesos, que son un poco forzados por la coyuntura, por el contexto, ¿no? Por el ajuste y por la crisis.
en realidad crisis es como un eufemismo. No hay crisis, sino que hay un ajuste económico, el desarrollo de un plan neoliberal y entonces los empresarios que no están dispuestos a ganar, ni siquiera a ganar menos, porque no es que se funden, sino que abandonan las empresas cuando dejan de darle la ganancia exorbitante que le daban, dejan un poco en banda esos espacios, los abandonan, los presentan quiebra, bueno, hay distintas formas. Y los trabajadores, este es un proceso ya que lleva años en la Argentina, desde el 2001 por lo menos, que fue la otra etapa de neoliberal fuerte, ¿no? Todos los años 90, toman en sus manos ese medio de producción, siempre obligados por la situación, ¿no? Pocas veces, digamos, en estas cooperativas se plantea previamente la idea de conformarse como cooperativa o de trabajar sin patrón, sino que es, bueno, la situación va llevando y descubren en ese camino que pueden gestionar una empresa, una fábrica. Y eso para nosotros era un punto de partida muy, muy interesante, tanto para el documental como para los ejes estos que tienen que ver con los aprendizajes, ¿no? Son 6 capítulos. Vamos a comenzar, vamos a ver el primero, así seguimos charlando. Desde 1991, esta exitosa empresa bonaerense elabora un dulce de leche artesanal y sabroso, de la mano de nuestros maestros artesanos, a las suyas. Todo elaborado con calidad premium. Oh, ¿qué hace, señor? Lo que no es premio es nuestro trabajo. Cortá. Pará, ¿no te das cuenta de que estamos trabajando? ¿Cómo se nota que no sabe lo que es el trabajo y lo que pasamos acá nosotros? A ver, contame. ¿Querés que te cuente? Contame. Bueno, te cuento. Bueno, te cuento un día normal mío, era venir a la mañana, a las 6 de la mañana, porque era rotativo. A veces nos tocaba de noche, que entrábamos a las 9 a prender la caldera. Cuando era de noche, yo venía 8 menos cuarto, 9, fichaba y me iba directamente a la caldera, juntaba los palillos y me iba a buscar leña. En ese tiempo teníamos la carretilla y se elaboraba mucho dulces. Bueno, prendía la caldera y empezaba a tirar leña y estaba solo, era mucha la cantidad de leña. 10.000 kilos de leña por día tirábamos. Yo estaba a la noche y el otro compañero mío estaba de día, a la mañana. Y éramos los dos, éramos pocos. Por la cantidad de leña te rompías todo, ¿no? Y a veces se rompía la carretilla y teniendo la camioneta, ¿no? Porque teníamos la camioneta que estaba en el taller. Pero ¿qué pasaba? No te dejaban usar la camioneta porque te decían que se iba a romper con la leña. Y nunca pensaron en nosotros, que nos rompíamos nosotros. Un día normal, un día lindo, no era tanto, pero cuando llovía, que renegabas con el barro, que no podías, porque tenías a veces la leña tenías a 200 metros de leña, no era que estaba al lado de la caldera. Cuando se te terminaba el montón de al lado de la caldera, seguían los montones más para allá y a veces quedaba a 200 metros. Éramos dos, vos calculá que no podíamos faltar ninguno. Y si faltaba uno te tenías que quedar a seguir tirando leña. Lamentablemente, como había poco trabajo, no te quedaba otra y tenías que romperte todo para seguir trabajando. Y siempre decían lo mismo, que con la leña se rompía. Y eso siempre me quedó en la cabeza. No elaboramos lo mismo que cuando elaborábamos bajo patrón, pero hoy nos rotamos.
nos vamos rotando no solo en la caldera, en todo, en la parte que vos preparás la mezcla de leche, que tenés que levantar bolsa de 50, nos vamos rotando. O vemos cómo hacer para no hacer tanta fuerza y vamos y llamamos a otro compañero, que antes no podíamos hacer eso, no te dejaban. Eras vos el que tenías que preparar y hacer vos la mezcla. Y ellos nunca pensaban en uno, ¿no? Que se podía lastimar o se podía lesionar. Hoy entre todos nos ayudamos y nos damos una gran mano, que eso es importante. Bueno, yo vivo en Luján, en el Quinto, camino unas 12 cuadras hasta la parada del colectivo, después viajo en el colectivo que me dejan la ruta y de ahí vengo caminando hasta la fábrica. Aparte de obligación, responsabilidades, que ahora, por ejemplo, también las tenemos, pero uno, al estar trabajando, ser nosotros los que manejamos la fábrica, no sentimos una presión. Trabajamos igual, pero sin esa presión de estar observado, estar encima de uno, un superior. Bueno, yo salía de laboratorio y iba caminando por el pasillo y justo me cruzo con el gerente y me dice: Rosana, dice, el piso mojado, la otra vez me caí, dice, tuve que operar la rodilla. Y bueno, yo ni enterada estaba de eso. Y un día en la oficina, charlando con una de las chicas, le cuento, me dicen: no le hagas caso, dice, eso se cayó jugando al tenis, para pasarlo por la RT. Y bueno, yo preocupada, digo, pobre hombre, culpa mía, me sentía culpable y en realidad era otra cosa. Después empiezo los días de elaboración con la limpieza y de ahí me voy a producción, a quesería o a dulcería. Bueno, ayudo con las bandejas que voy limpiando, la cámara, a moldearlos con los chicos los quesos. A pesar que uno nunca se imagina a un compañero de ese lado, los compañeros, si bien para algunas cosas no estamos preparados, pero para otras sí, que bien podemos ocupar los cargos. Es difícil de explicar. Qué sé yo, te puedo decir un montón de cosas. Estamos con Juan Mascaró repasando la serie documental Desobligados. Y algo que no te pregunté hasta ahora es por qué se llama Desobligados. Está bueno la historia esa. Es el término que utilizaron, que utilizó la patronal, digamos, en los telegramas de despido. En lugar de decirles que estaban despedidos o que habían perdido el trabajo, les ponían que estaban desobligados a ir, ¿no? O sea, que ya no estaban obligados a ir a trabajar, lo que generaba todo un panorama así muy ambiguo y una zona gris ahí donde no se sabía qué iba a pasar, que era el objetivo, ¿no? O sea, no definir taxativamente que había un despido, sino que, bueno, están desobligados a ir a trabajar. Los compañeros andaban ahí en esa época preguntando por todos lados qué quería decir desobligados, y finalmente se presentaron al lugar de trabajo. Esto está en una de las historias de uno de los capítulos, y es el momento del despido, ¿no? Y a nosotros nos parecía una figura esa que era muy potente, porque simbólicamente esto ya forma parte, digamos, de nuestra propia decisión, ¿no? Estar desobligado también a trabajar bajo un patrón, en este mismo contexto de estar en esa crisis de tal vez perder el trabajo, es la autogestión, ¿no? La autogestión es la respuesta un poco a ese estar desobligado. Entonces nos parecía que no era solo ese término de ese momento que se utilizó en el telegrama de despido, sino que era por ahí algo que podía abarcar todo el concepto de una fábrica trabajando por decisión propia de sus trabajadores, ¿no?
¿Cómo comienza el proyecto? Dijiste 2 años de trabajo. ¿Cómo arranca? ¿Cuál fue el primer paso? Bueno, se conformó un equipo de trabajo en la universidad y empezamos a ir una cantidad de compañeros, Marcelo Hernández, Patricio Grande, Nadia Rolón, Ivana Musolón. Bueno, hay varios compañeros que en general participan de este espacio de educación y empezamos a encontrarnos con ellos todavía sin filmar, sin siquiera hacer entrevistas, ¿no? Para plantearles algo que en general para el que es sujeto de estas historias es complejo, que es que la película no la va a hacer el técnico o el profesional solamente, sino que la vamos a hacer juntos, ¿no? Y esto genera como un desacomodo ahí porque el otro no sabe, digamos, de qué se trata y bueno, en realidad eso siempre se confía en el que sabe, entre comillas, ¿no? Nosotros fuimos un poco con el planteo de que el cine podía ser una construcción colectiva, por lo menos no en todos los roles, quizás los más técnicos sí los llevamos a cabo con compañeros que venían también del área no docente, como Felipe Umerini, que está relacionado también acá a la cooperativa, Edelmiro Montesano, bueno, varios compañeros que cubrieron roles técnicos, Agustín Gresi, que hizo algo del sonido, pero ellos participaron en instancias que son centrales para mí en un relato, que eran, por ejemplo, definir los ejes, ¿no?, temáticos, qué era importante contar y qué no. Qué quedaba afuera y qué quedaba adentro, en una decisión inicial, digamos. Después decidir también este formato. Esto se hizo todo en un marco como de talleres que íbamos haciendo, proyectábamos unas publicidades, charlábamos, después proyectábamos un documental a ver si era más o menos así lo que estaban pensando, como tratando de guiar, pero a la vez respetar esa decisión colectiva, ¿no? Después, durante el trabajo, toda la reconstrucción, obviamente, está guionada por ellos, porque ellos eran los que conocían la historia y sabían lo que había pasado. Entonces, ahí hay un trabajo de guión que lo llevaron adelante los trabajadores. Y finalmente el corte, ¿no? O sea, la edición del trabajo tuvo etapas donde nos pusimos en común ahí. Yo trabajaba editando un poco un capítulo, lo llevábamos, se volcaban opiniones. Esto es muy largo, porque esto no está, y esto no sé si va a estar bueno contarlo. Ahí aparecen un montón de ideas acerca de lo que debe ser un audiovisual, ¿no? Por ejemplo, esta idea que de alguna forma todos llevamos y con la que yo creo que hay que combatir un poco, que es la ausencia de mirada crítica sobre los procesos. Cuando uno filma algo, pareciera que, bueno, el lugar común es hacerle propaganda a eso que está filmando. Entonces, todo tiene que ser emprolijado y todo tiene que estar contado positivamente, ¿no? Y ahí nosotros tratábamos todo el tiempo de corrernos de ese lugar, decir, no, pará, si hay quilombo, contémoslo, si hay desacuerdos, contémoslo, si esto cuesta llevarlo adelante, no lo minimicemos ese problema, porque también al verlo otra cooperativa va a ser un aprendizaje para esa cooperativa, ¿no? Y no idealizar los procesos y no idealizar tampoco el lugar del trabajador y del obrero, que desde un pensamiento de izquierda lo tenemos muy idealizado, ¿no?, al trabajador. Entonces, era un lugar también para nosotros para poner en crisis todas esas ideas. No caer en que conformar una cooperativa es una tarea fácil. Sobre todo que no es una solución mágica, ¿no? Ellos en muchos lugares dicen, ahora tenemos más problemas que antes. Y esto es algo que bueno, a primera vista puede sonar como un problema insuperable. ¿Por qué me voy a hacer más quilombo yo en mi vida si podría trabajar bajo patrón y tener todo eso solucionado, ¿no? Voy, marco tarjeta, bueno, ahí está explicado un poco por qué. Por qué así todo, elegir estos caminos redunda en beneficios, ¿no? Y sobre todo en aprendizajes. El trabajo tiene como una perspectiva pedagógica también de pensar qué aprende uno con todo esto. No solamente el lado económico, decir, bueno, cobro más, menos, me quedé sin trabajo o lo recuperé, que es fundamental también, pero también pensar qué aprendemos, qué transformaciones operan en nosotros cuando nos involucramos en estos procesos de autoorganización, ¿no? Continuemos con el segundo capítulo y seguimos charlando. El personal jerárquico y los empleados de esta empresa trabajan en un clima armonioso con el único objetivo de producir el mejor... Che, no terminamos más, ¿qué Estamos pasa? intentando laburar, ¿no se da cuenta? Mirá, disculpame, yo soy el delegado acá, Ya ¿viste? sé, ¿Cómo reclamo a la gente no me así? importa, ya estoy intentando hacer una Contá, para poco. Si no te atendió ayer, ¿por qué te va a atender hoy? Vos, viejo alcahuete, mirá, más vale metete adentro, ni salté porque ahora que está el sindicato las cosas van a cambiar acá. Ustedes no van a arreglar a más nadie. No, basta, listo, ya está. No, bueno, pasa que yo Dejamos no me laburar acerco, tranquilo. yo soy lo que quiero, ¿viste?
cuando estaba en alimentación era poco y nada, no era tanto. Porque alimentación trabajaba más con los patrones para mí. Esa es lo que yo pienso. Debatimos todo, así seguimos todo esto para adelante porque acá adentro no se puede hablar mucho porque siempre hay... Sí, en la pared de hoy. Sí. Yo fui uno que primero no le daba importancia. No creía que era, viste, no soy de confiar enseguida, decir, sí, wow, esto. Aparte por ahí también te da un poquito de miedo decir, ojo, a ver si todavía cierra la planta y nos quedamos sin trabajo. Era como que que el sueldo era bajo y la verdad que Alimento nunca nos defendía. Alimento estábamos, acá se echaba mucha gente, se despedía gente y se despedía. Pero bueno, ellos nos explicaban que veníamos acá porque sabían que esto era muy rentable. Sabían que esto nos podían pagar los sueldos. Además nosotros, si trabajamos con la leche, pertenecemos al lechero, no a Alimento, que es otro rubro. Yo fui uno también que empecé a meterme con Atilra y después llevé también a algunos compañeros, empezamos a hablar, hasta que lo entendí. Yo no lo entendí de un principio. Nada que ver a lo que era alimentación. Claro. Es mucha la diferencia, mirá los papeles. Es mucha la diferencia. Mirá. Después lo empezamos a conocer hasta que empezamos a ir a la seccional Rodríguez y sabíamos que era un gremio muy fuerte. Sabíamos que era muy fuerte. Así que de ahí a poquito nos empezamos a afiliar de acá. Empezamos a afiliarnos a Tilra. ¿Pero vos estás de acuerdo con esto o no? ¿Estás de acuerdo? No, está indecisa. Tenemos que estar... Tiene miedo. Y después cuando entró el gremio de Atilra cambiaron mucho las cosas. Estaba el delegado y bueno, el delegado se tuvo que hacer a un costado y ahí entró otro delegado para Tilra. Ahí se votó y fue el delegado y subdelegado. No, el delegado como delegado fue un buen delegado porque cualquier tema que nosotros, por ejemplo, horas extras que no nos figuraban en el recibo de sueldo o no hacía falta ropa, en ese tema sí se le conversaba y él venía a la oficina, hablaba y se solucionaba. Tenemos que hablar con nuestros compañeros y ver qué podemos cambiar como para que estemos más cómodos también, como realmente tiene que ser. Porque... Y bueno, ahí sí estábamos todos de acuerdo, menos bueno, la patronal, de tener los sueldos que pasamos a pasar, ¿no? Y bueno, no, de ahí teníamos mucha... La verdad que nos respaldaba, Atilra nos respaldaba mucho. Tenía mucha fuerza en ese momento. Muchas cosas, ¿sí? Como el manejo de papeles. Costó hasta que lo fuimos entendiendo. Siempre compañeros cuestan más, ¿no? Entender que era el bien para nosotros. Nos consiguieron todo lo que nos hacía falta para lo que yo te contaba anteriormente en la caldera. Ya no trabajabas tanto, te rotabas, tomaron una persona más, no sé si decir obligaba, sino que hacía cumplir los derechos de uno y eso nos benefició bastante. Nos enteramos que compra este grupo Indalo. No sabíamos, desconocíamos Cristóbal López quién era. Y bueno, ahí ya era, la opción era, bueno, compraba a Cristóbal López, pero ahí sí ya nos tenían que afiliar a todo con Atilra. Y bueno, de ahí al más fue con el grupo Indalo. Parecía que íbamos, bueno, por buen camino, pero bueno, hasta que 2014, listo, explotó. Ya vimos 2 capítulos y nos dimos cuenta que están tematizados, que tienen un nombre incluso en el arranque. Sí, bueno, el primero se llama No Premium o No Premium. Es una puesta en juego de la contradicción que había en el momento en que la fábrica funcionaba bajo patrón entre
la idea de un producto de alta calidad, digamos, premium, y un trabajo que no era premium, ¿no? O sea, un trabajo lleno de dificultades, situaciones de explotación, falta de herramientas y de condiciones laborales, desde las higiénicas y de seguridad hasta el trato que tenían no solo los patrones, sino bueno, los gerentes con los trabajadores. El foco está puesto ahí en ese capítulo, ¿no? Y eso fue muy interesante porque ellos de alguna forma pusieron en juego ahí la gran diferencia, ¿no? de este proceso de cooperativa, que es todo eso que ya no está la explotación, por lo menos dirigida así centralmente por un patrón. A veces muchas cooperativas se terminan autoexplotando porque la crisis también llega y hay que trabajar más por menos dinero. Bueno, es parte del problema ese, pero no está ese tipo de explotación y no está el maltrato y sobre todo no está la desigualdad. Digamos, el proceso puede ir mejor o peor, pero estamos todos en la misma, ¿no? Un poco esa es la sensación de ellos en ese cambio del trabajar sin patrón a la cooperativa, y eso intentamos nosotros plasmar en ese capítulo. Y después el segundo se llama Las cosas van a cambiar, que es el que vimos recién. Y abarca un periodo donde ellos empezaron a organizarse aún sin haber tomado la fábrica, pero sí ya con patrón, pero muy bajo cuerda, medio clandestinamente, empezar a reunirse entre los trabajadores y empezar a abordar sus problemas, ¿no? Que es como el lugar incipiente ahí, larvado de este nuevo proceso de organización. Nos parecía a nosotros muy, muy interesante, y para ellos también lo fue, contar esa etapa, que todavía no era la de la cooperativa, estaban bajo patrón, pero ya autoorganizándose y tratando de buscarle la vuelta, ¿no? Esto de segmentar la historia en etapas, ponerles un nombre y hacer 6 capítulos, ¿estaba pensado desde el principio o se lo encontraron en el proceso? No, estaba pensado porque era una de las pocas condiciones previas que teníamos, que era para este proyecto, digamos, de la universidad se proyecta con el Ministerio de Educación, digamos, establecer un formato de micros documentales, ¿no? Que fueran 6 y que más o menos tuvieran la duración que tienen estos, que son de 6 a 8 minutos, con lo que tenemos ahí un material de 40 minutos más o menos en total, que sería la sumatoria de todos. Eso estaba especificado, fue de las cosas que no elegimos, digamos, todo lo otro sí, pero eso estaba ya fijado cuando empezamos el proceso. Y bueno, de hecho fue todo un trabajo pensar cómo segmentar algo que en el proceso y en la experiencia está todo junto, ¿no? Está todo como continuado. Sin embargo, bueno, para mí tuvo una ventaja, aunque no era algo que teníamos, digamos, que lo fuimos decidiendo, sino que estaba previsto, pero un poco sin darnos cuenta, creo que reforzó el aspecto temático de cada uno. Tal vez si hubiéramos hecho una historia completa, hubiéramos tendido a hegemonizar o poner de relevancia más algún tema que otro. Y en este caso, bueno, están todos un poco parejos ahí a partir de ser 6 capítulos, ¿no? ¿Cómo funcionó esto de que los trabajadores hacen el guión, que es quienes conocen la historia, quienes la vivieron, y luego ese guión adaptarlo a un formato audiovisual? Mira, me quedo pensando en la pregunta porque me parece que estamos en una época donde eso ha cambiado mucho. Hoy yo tengo la suerte de compartir espacios de aprendizaje con estudiantes de edades distintas, digamos. En una época también trabajé con estudiantes de escuelas medias, ahora trabajo en una universidad dando clases en una escuela de cine. Y me parece que hay una formación que está implícita, digamos, en una cultura audiovisual que desde que nacemos, hoy las generaciones, digamos, de estos últimos 20 años tienen. Y entonces hay una formación en el relato audiovisual que no siempre, aunque no pase, digamos, por una escuela de cine o por un espacio formal, digamos, de educación, está presente, digamos, ¿no? Primero que todos sabemos contar historias, por fuera incluso del audiovisual y del cine, ¿no? Nosotros venimos muchos de una cultura oral, además de una cultura escrita, ¿no? Lo primero que aprendemos es a contar, y en ese contar desarrollamos capacidades para narrar, y eso me parece que es una perspectiva que ya yace, digamos, en los grupos con los que uno puede ir a trabajar y que hay que aprovecharla. Por lo tanto, los compañeros ahí tenían una idea de qué era contar una historia, ¿no? Cómo tenía que empezar, no hubo que hacer ahí como un trasvasamiento de conocimientos o formarlos en eso, no. En todo caso, lo que hubo es que derribar el prejuicio de que nosotros éramos los únicos que sabíamos. Eso sí,
pero formaba parte de nuestra perspectiva, ¿no? Lo que había que cambiar. Y después, bueno, alguna traducción más técnica sí tuvimos que hacer, digamos, como completar algunos procesos que estaban muy esbozados desde lo general, tratando de ser fieles, digamos, a esa decisión y a esa perspectiva que se había asumido. Y las entrevistas fueron importantes por eso, porque las entrevistas es donde nosotros nos íbamos dando cuenta de qué querían hablar ellos, ¿no? Las entrevistas no se filmaron, se hicieron en audio, se hicieron previamente, digamos, ustedes van a ver que en todo el montaje del documental no aparece una sola entrevista a cámara, y eso es porque fueron hechas un poco bajo la idea de que siempre debía haber imágenes que describieran, complementaran, digamos, o potenciaran esos testimonios, ¿no? Y fue interesante porque además el no grabarlas con imágenes nos permitió un grado más de intimidad, hablar algunas cosas que tenía que ver justamente con esto, con contar los problemas, los inconvenientes. Y me parece que fue un proceso, por ahí no ideal, nunca es, digamos, 100% la expectativa que uno se hace, pero yo de los que recuerdo en este trabajo más de intercambio, de intervención, de documental, digamos, colectivo, para mí de los más ricos, digamos, ¿no? Y de los más intensos en la participación. Se dio una participación real y genuina de ellos. Sigamos avanzando. Capítulo 3 de Desobligados. A través de una inversión millonaria, el Grupo Indalo busca ser el líder del rubro de la alimentación, incorporando a sus actividades la producción de dulce de leche. De esta manera, logra expandir su participación en otros mercados, como por ejemplo los medios de comunicación, la minería, ¿Cómo Grupo Indalo? los ¿Quién habla de Grupo casinos, Indalo? también los Pero ahí servicios se me mete un financieros. sonido, ¿Qué pasó? ¿Vos sos de Grupo Indalo? ¿Ustedes son de Grupo Indalo? Hace 2 horas que estamos acá en la puerta y nadie nos atiende. Y yo no tengo la culpa, yo estoy Necesitamos una trabajando. respuesta, nos mandaron esta carta de documento. ¿Qué dice? Estamos desobligados a ir a trabajar. ¿Y eso ¿Qué es qué esto? significa? No sé, ¿vos sos de Grupo Indalo? Yo no tengo ni idea. Muchas promesas de arreglos, caminos, de estacionamiento nuevo. Incluso empiezan a hacer obras por afuera, mucha gente nueva, de mucha inversión. Uno daba la ilusión de que esto, no sé, iba a ser como la Serenísima o algo así, ¿viste? No sé, te hacía sentir ilusionado en sí, decir estoy acá, soy parte de esto, ¿no? Cuando ellos venían se veía mucho arquitecto, mucho ingeniero, uno se incentivaba mucho porque uno decía, wow, que esto se van a comer el país, digamos, en producción, qué sé yo. Al poco tiempo compraron en Villar una fábrica de dulce de leche también y andaba de comprar el Amanecer en Mar del Plata y entonces uno dice, viene con la empresa láctea y eso a uno, viste, genera expectativa. Hoy somos un grupo de empresas que brinda trabajo a más de 15.000 familias, porque creemos que el mejor capital es invertir en nuestro país y nuestra gente. Grupo Indalo, nuestro futuro, mucho por hacer. Pero la producción acá siempre seguía lo mismo. Vinieron, por ejemplo, jefe de ellos, vinieron gerentes de ellos, vinieron que era uno de petróleo, que nada que ver el tema, y entonces, viste, esas cosas, viste, van también aplacando la expectativa. Se hacían producciones y directamente se dejaban vencer acá. Y ni siquiera se reprocesaban, se tiraban. Siempre igual a nosotros lo tuvieron al margen de lo que es cualquier tipo de negociación, simplemente empleado y no te podés meter porque era así, no podías preguntar. Le fuimos con el planteo de qué era lo que estaba pasando y qué iba a pasar mañana. Porque si vos ves que lo que hace lo tiran, ¿en dónde va a estar tu fuente de trabajo? Es la preocupación de cada uno, ¿no? Nos juntamos todos y fuimos a hablar. Primero que los trataron de una forma como que totalmente analfabetas, nosotros no teníamos que meternos, que ellos eran los genios en esto. Y después, no sé, nos dijeron que ellos tenían el derecho de hacer lo que querían, porque mientras que los paguen, nosotros teníamos que cerrar la boca, que ellos si querían podían abrir un grifo de leche en la portada y derramar toda la leche, que sería lo mismo. Mientras que nosotros cobremos, no podían decir nada.
se habían proyectado elaboraciones para el principio de la otra semana. Y eso fue toda una mentira, porque ese mismo día empezaron a sacar las herramientas de la fábrica y a nosotros le habían llegado, algunos ya lo habían llegado, una carta de notificación que lo decía de estar desobligado de presentarnos en la fábrica. Bueno, ante esto queríamos correr por las paredes, lo juntamos nosotros, los trabajadores, y acudimos a nuestro reparo, que era el sindicato, que por ahí entendía más de esto, que tendría más experiencia en esto que nosotros, que no sabíamos. Bueno, lo habían aconsejado de que nos presentemos el lunes porque si no por ahí podían llegar a acusar de abandono de trabajo. Llegamos el lunes y habían reforzado la seguridad y no lo dejaban ingresar. Y nosotros supuestamente legalmente podríamos entrar si era nuestro puesto de trabajo, no estábamos despedidos ni suspendidos. Bueno, se presenta el sindicato con la policía y un secretario fiscal, los cuales atestiguan el ingreso nuestro. Bueno, en el momento en que ingresamos ya encontramos puertas rotas, papeles tirados. Te daban la impresión de que te habían robado en tu casa y buscaban algo, porque era así. Incluso hasta los aire acondicionados de las paredes habían arrancado. Se llevaban muchas herramientas de precisión. Lo que no pudieron llevarse, desarmaron piezas que eran muy importantes, como que le buscaron la esquina como para que esto no vuelva a funcionar nunca más. Bueno, desde ese momento decidimos empezar la guardia durante las 24 horas, haciendo grupos de 4 o 5 compañeros y bueno, sí, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Juan, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Cómo fue? Decías hace un ratito que primero se grabaron las entrevistas solo en audio y sobre eso se trabajó. Pero los capítulos se grabaron por separado, hubo imágenes, sí, bueno, vamos a tal lado, hacemos todo lo de la serie ahí. ¿Cómo se hizo? Mira, bueno, obviamente el lugar por excelencia era la fábrica, ¿no? Que es lo que van a ver los espectadores en la mayoría de las imágenes. Pero también había que reconstruir cosas que habían pasado en otros lugares y que, bueno, no siempre fueron los lugares donde había ocurrido, ¿no? Hubo como una puesta en escena ahí para tratar de que fuera lo más verosímil posible, pero a la vez potenciar un poco dramáticamente todo lo que había ocurrido. Se extendió mucho en el tiempo, lo que fue también una ventaja porque se fue haciendo un vínculo mucho más intenso que lo que podría, digamos, generarse con, por ejemplo, no sé, un canal de televisión que va y graba 2 o 3 días, o a lo mejor un solo día, hace algunas entrevistas y ya con eso, digamos, arma el material, ¿no? Nosotros estuvimos ahí compartiendo casi 2 años de trabajo, pero muy espaciados también, o sea, íbamos pocas horas, había una dificultad en todos nosotros que era el poco tiempo disponible. Yo ahí lamenté mucho no poder, digamos, que este trabajo documental no pudiera ser involucrado en mi trabajo y en el de otros compañeros que eran no docentes de la universidad para que pudieran, dentro de sus horarios de trabajo, salir y poder estar más horas, porque todo este proceso de participación extiende en general el trabajo en el tiempo. No es que, como cuando va el técnico, digamos, uno graba solamente, que ya lleva todo definido, lleva un guión armado, bueno, se graba, se edita y ya está, sino que bueno, todo es muy charlado, todo hay que hacerlo varias veces, que es lo rico del proceso también, ¿no? Lo que por ahí desde una perspectiva muy tradicional y conservadora, desde lo profesional, se podría considerar una pérdida de tiempo, para nosotros no es eso, digamos, es poder potenciar el proceso y generar algo que se va a ver también en el trabajo, ¿no? O sea, que va a estar presente en los contenidos y en la forma y en la perspectiva. De manera que ahí tuvimos un inconveniente por no poder contar con esas horas de trabajo. Lo hacíamos cuando salíamos a las 4 de la tarde, 5, en ese rato en el invierno solo que queda de luz hasta las 6 que ya se hace de noche. Y bueno, los sábados, cuando los compañeros podían estar, porque ellos trabajan en general en la semana en la fábrica.
esa fue una dificultad. Pero bueno, dio como resultado para mí un proceso más largo donde se ganó por otro lado, que fue más vínculo, más desarrollo. Y sí, en general fuimos por escenas, ¿no? Tratando de resolver por escenas. Y después se volvió varias veces a completar. Eso también pasó que por ahí en un trabajo distinto que es más unilateral, digamos, hay menos de eso, ¿no? Uno va y ya tiene más claro, resuelve y no tiene que volver. Y acá sí volvimos, porque como había revisión de las ediciones, alguien decía, che, bueno, pero pará, ¿por qué no hacemos algo que, no? Y volvimos los últimos 2 o 3 meses bastante a eso. ¿Cómo manejaron la inclusión de la ficción dentro de una serie documental? Y ahí se hicieron, por ejemplo, bueno, la ficción es centralmente para nosotros esto, lo de las publicidades, ¿no? Que tenían que tener un formato que estaba plenamente guionado. Y también las reconstrucciones. Lo que pasa es que las reconstrucciones del pasado, como, no sé, el momento donde uno de los compañeros va a llevar leña, el acampe, es una ficción a medias, porque es una ficción que toma como punto de partida algo, no solo algo que pasó, en ese sentido es testimonial, sino algo de lo cual todos los actores fueron protagonistas, ¿no? De manera que estaban haciendo de sí mismos y también reconstruyendo cosas que habían vivido. Entonces, no fue tan ficción en ese sentido, o sea, no había un director ahí que estaba guiándolos, diciéndoles qué texto tenían que decir, poniéndolos en clima para que hicieran un personaje, todo eso que forma parte del trabajo de la ficción no estaba presente, ¿no? Sino que era un poco algo muy general que tenía que ver con tratar de sintetizar en el tiempo un proceso, ¿no? Y fue muy rico porque, digamos, ese trabajo para ellos significó también una memoria, volver a repasar y hacer síntesis de una historia que, lo que nos pasa a todos un poco, uno no hace todo el tiempo, no historiza su propia historia, ¿no? Te van pasando cosas, qué sé yo, algunas se te pierden en la memoria, vas tratando de seguir adelante, todo queda un poco olvidado, salvo algunos hitos, ¿no? Importantes de la vida, pero para ellos esto fue una posibilidad de poder ver todo en perspectiva de nuevo y poder darle un sentido también a lo que había pasado de bueno y malo, ¿no? O sea, a todo. Y bueno, eso fue muy rico, pero no fue una ficción en el sentido tradicional. Sí, por ahí un poquito más lo de la publicidad, pero no tanto las reconstrucciones. Sigamos avanzando, miramos un capítulo más de Desobligados, la lucha de los trabajadores de la cooperativa La Salamandra. Estamos nuevamente en esta importante empresa láctea, una de las mejores del país. Así como este grupo de docentes que viene a recorrerla periódicamente mediante visitas guiadas, usted puede venir a conocer esta empresa de punta en pleno funcionamiento. Vengan, acompáñenme. Esta ubicación en la ruta 192 resulta estratégica no solo para el acceso a las materias primas, sino también a los centros de distribución más cercanos a este lugar. Señorita, no puede pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? No puede pasar, no va a encontrar nada adentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hace varios meses que estamos acampando. ¿Acampando? ¿Qué es eso que está pasando acá? Estamos cuidando nuestra fuente de trabajo, estamos haciendo guardia las 24 horas y no puede pasar nadie. ¿Nosotros tampoco queremos trabajar? No, ustedes tampoco. ¿Por qué? Ustedes tampoco, hemos pasado acá muchos meses. Un día entero acampando acá en la fábrica, otro día más, como quien dice, ¿no? Aguantando, con frío, lluvia, bueno, haciendo fuego con los muchachos, tratando de acomodar un poco acá la carpa que nos mandábamos, el ranchito como quien dice. Vamos a ver si comemos algo, pero bueno, los días eran se hacían muy largos, ¿no? Porque a veces había compañeros que no podían venir y otros teníamos que reemplazar, ¿viste? Y tu familia en casa que tenía que aguantar, mucho sacrificio, porque hay compañeros que andan a pata, ¿viste? Y tienen que venir como puedan, tratando de cumplir, ¿no? Y no, es jodido, es un sacrificio muy grande, ¿no? En ese momento éramos más compañeros y bueno, éramos 6, 7 y hacíamos más o menos 8 horas y bueno, nos repartíamos en 4 grupos. Pero bueno, pasaba el tiempo y después también la gente se iba cansando. Ya algunos compañeros
arreglaron su indemnización y bueno, se retiraron. Momentos difíciles. En un grupo de compañeros que teníamos, que después ellos se fueron por esa situación, se bajaron como 3, 4 compañeros. Por el tema de que venía la policía, viste, a la noche y venían de civil con las luces apagadas. Querían reprimir a la gente, que qué hacíamos acá, que qué estábamos haciendo, que nosotros ya lo teníamos que ir, que no podíamos estar acá. Y eran compañeros, viste, que tenían familia y se asustaron. Aparte la familia también, viste, por ese lado también capaz, viste, le agarró miedo porque tenían hijos, viste. Y bueno, y se bajaron. Esos fueron momentos difíciles porque veíamos que el grupo se iba achicando, ¿no? Íbamos quedando bien o mal, eran 3, 4 menos. Y bueno, pero lo supimos superar, ¿no? Como quien dice, le seguimos pusiendo el pecho a la bala y siempre para adelante. Ya termina la novela Las Mil y una Noches. Sí. 7 capítulos. Se viene la primera pareja de esta noche. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergún! El día que levantamos, bueno, tomamos la decisión primero, una decisión que tomamos entre todos en una asamblea con el sindicato, de mostrarlos en Tinelli, ¿no? Como quien dice, que nos metimos en vivo en Tinelli. Por ahí, viste, nos ayudó un poco también a que la gente vea, porque la gente no sabía que estábamos acá. La mayoría de la gente de Luján tampoco sabía que estábamos acá, eran pocos los que sabían que estábamos acá. Y ahí nos hicimos ver, viste, como quien dice, también un poco para que vean que bueno, íbamos a empezar a trabajar. De tu voz, o le pegó un parcho al alma, río frío. Tinelli manifiesta que se trata de un apriete, lo que le pasó en televisión, que las personas que entraron, uno de ellos se acercó y le dijo: no te metas porque soy barra brava, no me hagas nada. ¿Hay realmente elementos para pensar que esta gente pertenece a algún club o tiene que ver simplemente con empleados que están haciendo una protesta sindical de otro tipo? Te quería expresar fundamentalmente la solidaridad de toda la gente que de alguna manera tuve oportunidad de hablar. Bueno, gracias. Lo que quiero decirte, aprovecho y te iba a hablar después de eso, le voy a hablar en privado. Todas las personas que estuvieron acá van a ser denunciadas mañana penalmente por nosotros. Yo por lo menos quiero una sanción justa, ejemplar para todo lo que entraron. Entiendo todos los reclamos de la gente, entiendo que hay empresas, entiendo que hay personas que no tienen trabajo. Quería saber qué había pasado, por qué habían ingresado al estudio de Marcelo Tinelli. Bueno, hace 8 meses que estamos en la Salamandra. El señor Cristóbal López nos dejó sin trabajo. ¿Qué es la Salamandra? La Salamandra es una empresa dedicada a la elaboración de dulce de leche. Queríamos empezar a trabajar, queríamos recuperar los puestos de trabajo y empezar a poner en movilidad a la fábrica. Hace 9 meses que estamos en la puerta. Bueno, resistimos, nos empezaron a despedir. A Tilra siempre ellos nos bancaron, le seguían pagando el sueldo a los compañeros y seguían que sigan resistiendo, que ellos le iban a pagar el sueldo. Bueno, así continuamos y después ya más o menos en julio despidieron casi el último grupo y ya después, bueno, despidieron el delegado, subdelegado, los últimos 2. Bueno, ya ahí entonces hicimos una asamblea con la seccional en General Rodríguez y ahí decidimos, bueno, quién se quedaba a conformar una cooperativa. Seguimos charlando con Juan Mascaró y acabamos de ver el capítulo 3 y 4, que todavía no nos contaste cómo se elige la temática para esos dos. Bueno, el 3 es Oscuro Blanqueo, que es la etapa donde la empresa es comprada por un nuevo patrón. Está contado ahí el proceso, digamos, pero fue interesante ese momento porque para ellos fue como una expectativa de que los problemas se solucionaran porque venía otro patrón, ¿no? Y lo compra una gran empresa, entonces tienen esa expectativa de formar parte de un grupo económico, de que la empresa, porque es grande, va a solucionar mejor los problemas que ellos tienen, problemas económicos, de trabajo, etc. Eso no pasa y es donde la empresa finalmente quiebra. La cooperativa debe asumir ponerse al frente de la fábrica. Ahora, entre una cosa y otra hay un montón de instancias y una de ellas es lo que ocurre en el capítulo 4, que es el de la Campe, que fue el momento más duro también para ellos, donde muchos compañeros se bajaron de la lucha, por lo duro que era estar ahí en la puerta de la fábrica, por las amenazas que tuvieron, porque iba la policía y los quería sacar, ¿no? Fue el momento
yo diría más crítico, desde lo que ellos mismos ven. Y también fue el momento más visible de ellos porque es cuando van al programa de Tinelli, intervienen ahí, algo que mucha gente conoció y a partir de eso supo, en ese sentido lograron su objetivo, ¿no? A partir de esa intervención mucha gente que no sabía ni qué era la salamandra empezaron a preguntarse qué estaba pasando con esta fábrica en Luján, en la zona oeste, y qué pasaba con esos trabajadores. Un trabajo de intervención sobre un medio hegemónico, ¿no? Que era parte del mismo grupo económico. Tinelli era socio en ese momento de Cristóbal López y por eso ellos van a ese lugar. La reconstrucción de la Campe fue de las experiencias más para mí más lindas, más intensas. Ellos volvieron a armar todo el chaperío, digamos, que habían hecho ahí en la puerta, eso se ve en el capítulo, como un trabajo de escenografía, ¿no? Si fuéramos al campo de la ficción, y a recordar cómo había sido para poder reconstruirlo, ¿no? Hicieron el fuego, llevaron las cosas que habían usado, bueno, nada, para mí fue un momento así de los más sobresalientes un poco de la experiencia en ese sentido, de poder hacer una memoria colectiva a partir de poner el cuerpo, o sea, de la práctica misma de reconstruir una situación, ¿no? ¿Cómo se manejaron las emociones en ese tipo de escenas, sobre todo para los trabajadores? Y bueno, de alguna forma yo creo que ellos autorregulan un poco eso, ¿no? También lo hicieron durante el proceso, decir, bueno, para nosotros esto fue duro, todavía no tiene un horizonte que se pueda avisorar en el sentido de cómo va a seguir, ¿no? Esto no es que uno, digamos, ya tiene el futuro asegurado solo con dar esta lucha, sino que es una lucha de todos los días. Entonces para ellos hay una cierta angustia, digamos, todo el tiempo en qué va a pasar. De todas formas, yo creo que la propia práctica de haberse constituido como grupo, cooperativa, haber tenido ya algún discurso mediático sobre lo que hacen, ¿no? Esto de que, bueno, Pares mismo, otros canales hayan ido a entrevistarlos, fue elaborando una práctica de contar lo que cuentan, pero un poco mediado por la idea de que el otro tiene que entender qué está pasando, ¿no? Como una especie de difusión de la experiencia. Hay una conciencia de ellos. A veces nos costaba incluso llegar a lugares un poco más personales, más íntimos, ¿no? Porque hay como un cassette, decimos nosotros, puesto, ¿no? Está puesto el cassette de contar la cooperativa y que la estamos peleando, bueno, y siempre sale lo mismo, pero si uno avanza un poquito más, aparece y escarba, aparecen otras cosas. No tuvimos momentos así donde se quebraran o tuvieran, digamos... De hecho, hay un chiste al final de todo que uno de ellos, de los compañeros, dice, si querés lloro, ¿no? Como diciendo, pensando en que la televisión o el audiovisual va a ir a buscar ese golpe bajo para contarlo. Me parece que es interesante pensar eso porque es lo que hace mucho, por lo menos la televisión comercial, con estas experiencias, ¿no? Si fuera Telefe, digamos, a ir a la fábrica, haría un informe bastante lacrimógeno, entonces es la referencia que ellos tienen de todo esto, ¿no? Con lo que también uno se enfrenta cuando va a hacer un audiovisual, porque es tratar de discutir y de disputar esa hegemonía, digamos, que hay de la comunicación y de cómo se hace la comunicación, ¿no? Bueno, algo que todavía no te pregunté y me surge por esto que decís vos, cuando se sentaron, más allá de lo que fue el material terminado, cuando se sentaron el primer día y dijeron, ¿qué queremos mostrar? ¿Cuál fue la charla? Y bueno, estaba esta perspectiva de la propaganda del dulce de leche, lo que yo te cuento, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? Y mostremos el producto, que está bueno, que es de calidad, que nosotros tratamos... Después hicimos una parodia con eso un poco, ¿no? O sea, lo tomamos, pero para romperlo. Y a mí me parece que se entendió rápidamente esto, ¿no? Me llamó un poco la atención porque mi idea era que, bueno, los compañeros en general iban a insistir, digamos, con esto de que, no, ¿para qué nos sirve, digamos? Una serie donde nosotros contamos en realidad los problemas, todas las cosas que nos fueron mal, ¿no? Esta idea de lo positivo y de la propaganda que debe tener el audiovisual. Bueno, eso fue exitoso, digamos, en el diálogo. Fue un diálogo muy fructífero porque dio como resultado una serie que para mí asume una perspectiva crítica, digamos, del proceso. Incluso visto desde la cooperativa, no solo crítica de los patrones o crítica del sistema que los puso en crisis, sino crítica de lo que somos, digamos, cuando queremos cambiar las cosas, ¿no? Digamos, de la contradicción que todos llevamos adentro a la hora de generar una alternativa. Muchas veces nos pasa en la vida cotidiana decir, bueno, esto no va, esto no puede ser de esta manera. Y bueno, pero entonces, ¿cómo tiene que ser?
¿Cómo construimos lo nuevo, ¿no? Ese es uno de los temas para mí que está ahí también. Sobre todo en el último capítulo. Está muy presente esto de qué hacemos para que esto cambie, ¿no? No solo que nos signifique un sustento cotidiano, que nos dé de comer, sino qué hacemos para generar otras relaciones de trabajo, qué hacemos para realmente eliminar la idea de la explotación entre nosotros, ¿no? Para hacernos cargo colectivamente de las decisiones. Es toda una cultura nueva eso, a la que no estamos habituados y habituadas, porque desde que nosotros, casi te diría, desde que vamos a la escuela, nos forman en la idea de una estructura vertical, ¿no? Siempre hay alguien al que obedecer y a la vez, si nos va bien, tendremos uno al que mandar, o una. Pero nunca esto de, a ver, charlemos entre todos, a ver qué pasa, cómo la vemos. Y el que habla menos, esperémoslo, démosle la palabra, ¿no? Esto que para ellos fue una práctica nueva, porque no estaba, en la fábrica antes no estaba. Y no son compañeros que vengan de otros ámbitos donde eso se puede desarrollar, digo, no venían de la militancia, no venían de ámbitos a veces de educación, ¿no? Donde el trabajo en grupo puede ser un poco más común, educación formal, digo, de la universidad, por ejemplo. De manera que lo tuvieron que construir desde cero, y eso para mí tiene un valor enorme, porque es de un riesgo total, digamos. Una cosa es pensarlo para alguien que viene de una asamblea vecinal, digamos, y otra es para ellos pensar todo este esquema, ¿no? Es muy valioso para mí eso que han logrado, con sus altibajos, con, digamos, sus contradicciones, pero yo creo que lo han logrado, gestionar colectivamente algo, ¿no? Sigamos avanzando, nos quedan 2 capítulos más de Desobligados. Hoy vinimos a la Universidad Nacional de Luján para participar de la 5ª Jornada Internacional de Logística y Distribución Láctea. En este caso, la edición lleva el nombre de Desde la Pampa Húmeda hacia el Mundo. Durante 3 jornadas, productores, distribuidores y académicos discutirán sobre cuáles son las mejores formas de colocar en el mercado lácteo los productos que están... ¿Qué pasa? Tengo gente. ¿Qué pasó? ¿De nuevo? Otra vez ustedes, qué alegría verlos. ¿Qué hacen acá? Nosotros venimos a la cooperativa, vení a ver los productos. ¿Qué productos? ¿Ustedes hacen esto? Cooperativa La Salamandra. Pero no pueden traerlo así como si nada. Esto lleva toda una parte burocrática, se tiene que escribir. Nosotros también queremos vender. ¿Por qué no podemos vender? No sé, arréglense con la gente de acá. Yo estoy trabajando, siempre me vienen a interrumpir mientras estoy haciendo la publicidad. Bueno, pero la idea es vender y promocionar. ¿Este dulce de leche lo hacen ustedes? Sí, nosotros La lo Salamandra hacemos. se llama la cooperativa. Cooperativa La Salamandra. Cooperativa La Salamandra. Vos trabajando bajo patrón, vos lo único que tenés que levantarte a las 6, entrar a las 7 y ir a elaborar y nada más. Te ocupás solo de eso. Vos estando en la cooperativa tenés que preocuparte por ir temprano, hablar con el calderista qué hora va a prender la caldera, qué hora va a largar el dulcero y ver qué vas a vender, qué no vas a vender. Tenés muchas más obligaciones. Nosotros estamos laborando todos los lunes. Viene la leche, ponele que ahora estamos recibiendo 5.000 litros de leche. Y vemos a ver cuántos quesos nos queda, cuántos dulces nos queda, qué repostero tenemos, pues tenemos que ver qué hacer, qué es lo que nos falta y cuántos son los pedidos que tenemos. Y así nos vamos manejando con los pedidos y todo eso, un poquito todo al límite, ¿viste? Estamos tratando de no tener mucho stock, ¿viste? De elaborar y vender, porque hoy necesitamos el dinero, ¿no? Y bueno, el queso por ahí se deja 2 semanas como para que madure un poco. La mozzarella también, pero la masa está bastante asentada y puede salir, ¿viste? Rápido. Lo que necesitamos es elaborar y vender. Por ahí cuesta un poco hacer la rueda, ¿viste? Porque vos tenés que hacer la rueda, hacer un stock como para por si vos le vendés a una distribuidora y compra bastante y después viene a comprar otra distribuidora y ya no tenés. Entonces vos tenés que hacer una base, tener un stock, no
o sea, un poco importante como para seguir vendiendo a toda la gente que viene a comprar, ¿no? Y es complicado salir al principio por todo el tema de que pasó la fábrica, viste, tenés que salir a vender de nuevo, a que la gente por ahí conozca de nuevo el producto y darle la información suficiente a la gente como para que sepa que es cooperativa, como para que sepa que estamos luchando por seguir con la fuente de laburo por ahí. Va saliendo de a poco, por ahí viene gente a visitar y todo se trata en boca. Si el producto es bueno, va todo en boca y vienen distribuidores y bueno, esos distribuidores van repartiendo Luján, Jauri y todo lo que es la zona de Luján. Y así se va conociendo el dulce y bueno, se va vendiendo y nosotros vamos elaborando cada día más. Una posibilidad sería grande de conseguir la expropiación. Hoy nos preguntamos todos los compañeros de quién es realmente la propiedad esta, ¿no? La salamandra. La verdad que, bueno, esta fábrica sería, los dueños seríamos todos, ¿no? Serían los dueños el país, la Argentina. Sacar la expropiación sería un despegue muy grande. Lo que nos falta, bueno, es apoyo también, apoyo político. De parte del municipio tendrían que tener un poquito más de flexibilidad, de sensibilidad, que hoy somos una cooperativa, no es como una empresa que tiene un respaldo económico grande. Hoy en la situación que está el país, que se cierran muchas empresas, mucha gente queda sin trabajo. Es una lucha de 3 años y vamos a seguir y queremos ser un ejemplo para el país y para nuestros hijos el día de mañana, que diga, bueno, lucharon por una fuente de trabajo. ¿Cómo manejaron la cuestión de las locaciones? Vemos algunos capítulos, algunas imágenes, hay imágenes en Capital, la fábrica misma, ¿cómo se fueron manejando para salir sobre todo de la fábrica? Mirá, lo de Capital se hizo un poco aprovechando una salida que ellos tenían de distribución. Justo el micro que vimos es sobre la distribución, el 5. Y en ese momento ellos salían con una camioneta, llevaban los lácteos y el dulce de leche a algunos lugares en la ciudad de Buenos Aires y aprovechamos ir a Puerto Madero porque es el lugar donde la empresa tenía su edificio, ¿no? Que además es emblemático, es un lugar que justamente en los 90 asume auge como lugar donde está la economía concentrada, ¿no? Y nos parecía un buen fondo, un buen paisaje, ponerlos a ellos ahí, oponerse ellos mismos, intentando encontrar dónde estaba esa empresa que le había mandado un telegrama que decía que estaban desobligados, ¿no? Lo que habla también de una característica de esta época y del capitalismo de estas décadas, que es la intangibilidad de muchas cosas, ¿no? Uno no tiene ahí muchas veces con quién discutir, con quién pelearse, a quién reclamar, algo que nos pasa cotidianamente con las empresas a todos, a ellos les pasó con sus propios patrones, ¿no? Y entonces ahí salimos un poco, pero si no, en general tratábamos de estar mucho acá porque era el lugar donde los compañeros podían reunirse, donde había más cantidad también para que podamos decidir entre muchos qué hacer y donde tenían tiempo además, porque estábamos laburando ahí con trabajadores que tenían extensas jornadas de trabajo, ¿no? En la propia necesidad de producir y que no podían retrasarse en eso y a la vez tenían que estar filmando. Bueno, eso hubo que compaginar un poco, complementarlo, pero las locaciones, bueno, fueron esas, básicamente la fábrica en su interior y un poco en las cercanías, ¿no? Ese camino tan largo que hay de llegada a la Salamandra, el ámbito rural donde ellos están. Y algunas cosas las filmamos en la Universidad de Luján, por ejemplo, una feria
donde empieza el capítulo de la distribución, que es un problema para todas las cooperativas, ¿no? El gran problema, yo diría, el cuello de botella, si la cooperativa logra producir y subsistir y generar más o menos un orden en esa instancia de la producción, también aparece este segundo problema que suele ser el más importante, que es cómo vender o cómo distribuir lo que hacen. Algo que paradójicamente nos pasa a nosotros con el cine también, porque digamos en estos años donde se ha producido mucho documental, hasta la gestión macrista de ahora que lo está ajustando a partir del Instituto de Cine, como hace en otras áreas, en otros ámbitos, digo, pero hay mucho material filmado y siempre el inconveniente fue mostrar y dónde hacerlo ver por muchos, ¿no? La posibilidad que tiene cualquier película extranjera de los grandes estudios de estrenarse en 100, 200 o hasta en cerca de 1000 salas en el país, contra una sala de cine, digamos, o la circulación así muy informal de los materiales que podemos tener los documentalistas. Entonces, ahí encontramos un punto común, ¿no? Hay cómo hacer muchas veces, porque está el impulso y las ganas y sabemos cómo hacer, y no siempre hay dónde ubicar, ¿no? En el sentido del cine, dónde mostrar, y en el sentido de ellos, dónde vender. Así que también ahí lo seguimos a uno de los varios espacios que tienen de distribución, que es el Centro Cultural de Artigas, acá en Luján, donde ellos fueron a llevar sus productos y nosotros medio que ahí lo seguimos con la cámara y hicimos esa escena para mostrar cómo circulan también y cómo en el boca en boca y en esta forma micro, digamos, de distribución van tratando de salir adelante en ese eje, ¿no? Que es el de la distribución. A la hora de llevar a la práctica lo que estaba escrito en un papel, el guión original, ¿con qué dificultades se encontraron? Si es que las tuvieron. Sí, me parece que los huecos que aparecían, por ejemplo, en muchos temas no tenían todavía la cantidad de material que necesitábamos, tanto en los testimonios como en las imágenes, ¿no? Hubo como un proceso un poco así improvisado de cómo se registró, como no había un guión previo tan fuerte, sino que había simples, digamos, como referencias temáticas para trabajar. Nos pasó que al llegar a la edición había agujeros, ¿no? Había como lugares donde el material no alcanzaba o estaba desparejo respecto de otro eje temático. Y ahí hubo que hacer como un trabajito de volver. A veces volver a entrevistar, a veces volver a filmar y completar. Ese fue para mí la principal dificultad. En algún caso también cómo darle claridad al discurso. Por ejemplo, cuando tuvimos que contar, digamos, cuáles eran las necesidades hoy de la cooperativa, que está en algunos de los capítulos finales, en las primeras entrevistas no aparecía muy claro eso y tuvimos que volver, repreguntar, tratar de nosotros también intervenir, por ahí decir, ¿y esto es un problema o no? ¿No? O sea, no solo preguntar, sino ese pensamiento que uno pone en juego cuando se acerca a una experiencia, tratar de ponerlo ahí en la entrevista para que surgieran los temas, hacerlos asomar, no solo estar ahí con la pregunta, ¿no? Y bueno, eso fue un aprendizaje para los compañeros que no venían del cine también, ¿no? Marcelo hizo muchas de las entrevistas, a pesar de que ellos con el trabajo de la educación y la perspectiva de educación realizan entrevistas en general para trabajos de investigación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, acá tenía un plus que era tratar de extraer esto que necesitamos a veces para el documental, que es la síntesis, ¿no? Que por ahí para una investigación uno puede tomar largas ideas y volcarlas, desarrollarlas, porque está el texto ahí como formato que lo permite, pero para el documental todo eso debe decirse, no sé, en 10 segundos, ¿no? Y bueno, a veces la edición ayuda, pero también tiene que haber idea fuerza, tiene que haber palabras que, digamos, que impacten en el buen sentido, ¿no? No en el sentido del golpe bajo, pero que impacten para que una idea quede registrada también en el espectador y en la espectadora. Vamos a ver el capítulo 6, es el último que nos queda, el sí. cierre. ¿Cómo se le da un cierre a una historia que no tiene un cierre? ¿Cómo se hace? Y bueno, un poco termina así, digamos, es como un final abierto en el sentido de que el gran logro es gestionar una fábrica, ¿no? Para nosotros eso no debía olvidarse, no debía dejarse a medio contar. El orgullo que ellos sienten por haberse podido poner en el lugar del patrón y en el lugar de los gerentes y decir yo puedo. Eso
nosotros podemos, más que yo puedo, porque es un logro individual pero que se construye colectivamente, ¿no? Y eso no es menor, digamos, ¿no? Eso queda en la memoria de una persona de por vida. La historia de la fábrica no sabemos cómo va a continuar, ojalá que subsista y que crezca. Pareciera que la coyuntura y este presente tan jodido no ayudan a que eso pase, digamos, no solo en una recuperada, sino en todas las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en los comercios, bueno, hay un ajuste brutal de la economía que a ellos les impacta terriblemente. Imagínate lo que es la factura de luz, digamos, de la Salamandra, para poner un ejemplo. Pero esa memoria de haber podido, te lo digo porque me tocó verlo en otras fábricas también, ¿no? Ese momento que es un momento de ruptura, cuando uno dice, esto que creía que no iba a pasar, pasó y lo hicimos nosotros, ¿no? Eso es una memoria acumulada, que es una memoria histórica, digamos. Queda en los trabajadores, queda en ese grupo, ese laburante o esa compañera se lo va a pasar, lo va a transmitir a su entorno, a su núcleo, a su familia, no sé, a sus hijos si los tiene. Y va a quedar, digamos, y para nosotros eso era muy importante, ¿no? Rescatar hacia el final, como cierre. De manera que eso intentamos un poco poner en el último capítulo, que es el del cierre. Se abre todo el tiempo, de todas formas, el material, porque al mostrarlo, nos pasó el otro día que hicimos el estreno en la universidad, las cosas se siguen hablando y las cosas que se cuentan por ahí ya no son iguales, ¿no? Hay como una actualización permanente. De todas formas, yo creo que es un laburo que tal vez se puede mostrar dentro de algunos años. Tengo la idea de que va a estar vigente todavía, digamos, porque los problemas lamentablemente son siempre los mismos, ¿no? Por eso se están volviendo a ver ahora películas sobre las fábricas recuperadas en el 2001, porque ahí cíclicamente volvimos a una situación de crisis similar. Y bueno, aparte la historia de los trabajadores poniéndose al frente de las luchas, yo creo que va a seguir porque la historia no se detiene, la historia está siempre presente y se renueva, ¿no? Y en los momentos de crisis es donde aparecen los laburantes ahí bancando y dando la pelea. Eso para mí es muy importante, que esta serie, digamos, ahí se circule, que lo vean estudiantes, que se vean en las escuelas, que se vea en materias de cooperativismo, que la universidad pública le ponga realmente, termine de focalizar sus recursos, su trabajo, su perspectiva en este tipo de laburos, que los podemos hacer nosotros o cualquiera, ¿no? No digo porque los hayamos hecho en este caso nosotros, sino trabajos donde impere la mirada crítica, donde los problemas de la sociedad entren a la universidad, donde no estemos todo el tiempo de este lado del muro, ¿no? Contándonos a nosotros mismos, mirándolos el ombligo, digamos. Esto en algún momento yo creo que va a cambiar. Muchas universidades ya han dado un paso en torno a eso, a contar problemáticas sociales y a entender que en realidad la universidad no es solo del trabajador que está ahí, del docente que está ahí o del estudiante que estudia, sino que es de toda la comunidad. Eso está muy en los discursos y a veces en la práctica todavía no tanto. Yo creo que este es un paso adelante para eso. Vamos a mirar el final de este documental, capítulo 6 de Desobligados. De calidad se obtiene con el trabajo de los ingenieros y con gerentes que tengan amplia trayectoria en el mercado de la industria láctea y alimenticia, lo que genera... ¿Cómo que hago acá? ¿Estoy haciendo la publicidad para la empresa? Acá no quedó nadie, fueron todos los patrones, se fueron todos, ¿Cómo quedamos que se solamente fueron los trabajadores. Sí, mirá, te invito si querés para que veas cómo nos estamos organizando. A ver, permiso. Quédense tranquilo que ya están todos los insumos, ya se consiguió todo, el domingo viene la leche, los insumos, sí. Bueno, el lunes elaboramos dulce y queso. ¿Qué hora prende la caldera? Y a las 5. Dulce y queso. En dulce y queso. Buscan en Luján experiencia de estas características y que para nosotros el reclamo del conjunto de los... Y bueno, acá se hizo una asamblea muy grande, vino toda la movilización de todo, del capital, de qué sé yo, de diferentes rubros, de carne, de cuero, bueno, se hizo una asamblea y de ahí se resolvió que esto, bueno, se iba a trabajar como cooperativa. El subsuelo de la patria. Y bueno, de ahí nos ponemos en campaña a buscar la leche y bueno, creo que habría algo de insumo acá, vamos rebuscando todo, hicimos la primera elaboración y de esa primera elaboración, bueno,
que a dónde vendemos. Y bueno, la gente ya sabe que esto se abre como cooperativa, el pueblo de uno, el barrio de otro. Y bueno, empezamos a producir porque la mayoría de la gente era de punto clave de cada sector, ¿viste? Había el dulcero, el calderista, bueno, la mayoría sabían dónde estaba parado, ¿viste? Y bueno, hicimos la primera elaboración y bueno, ya empezamos a vender. Uno con su auto va a su barrio y nos repartíamos así. Y después nos estábamos invitados en la feria de los barrios, así empezamos. Y empezamos a levantar más la producción y así estamos llevando esto adelante. Llegar a un tambo y decir querer comprar leche así como si nada no existe, porque hay ciertas reglas. El tampero, si no te conoce, no te vende porque ya le está vendiendo a otro. Entonces tenés que entrar en una negociación donde vos tenés que llegar a convencerlo que podés pagarle y que le vas a comprar continuamente. Entonces también esa fue una de nuestras grandes dificultades, que incluso hemos tocado muchos tambos por ahí chicos, no lo abastecían lo que nosotros queríamos. Bueno, otra de las cosas que por ahí nos fueron dificultando fue animarse a tomar una decisión. En una asamblea, por ejemplo, hemos tenido compañeros que directamente nos dirigían una palabra y no sabía si realmente por qué o si no querían aportar o no. Y es que en realidad nos sentíamos muy chiquitos al gran proyecto que es levantar una fábrica. No, bueno, yo estuve en una fábrica, ponerle acá en Luján, ahí en el Parque Laza, que los chicos le dijeron que le iban a cerrar, que esto, que lo otro, y el sindicato le dijo que se quedaran. Y nos llevaron a nosotros, ¿viste?, también para hablar un poco con ellos. Y bueno, no, le explicaba, yo estuve hablando con un chico y le dije, nada, esto es así, loco, acá tenés que aguantar. Lamentablemente, si cierran la fábrica tenés que aguantar y hacerlo porque vale la pena realmente. A todos los que son de fábrica recuperada acá no le puedo hablar de lucha porque más o menos todos hemos pasado por la misma lucha de lo que es defender un puesto de trabajo. De 45 que éramos, quedamos 27 y en realidad estamos bien igual. Eso viene a cuento porque yo quiero darle la esperanza que nosotros recibimos en su momento y que se hizo realidad. Ha habido mucha cooperativa que le ha ido muy bien y siempre me remarca la honestidad de todos los compañeros. Si hay honestidad entre los compañeros siempre va a funcionar. Hasta hoy yo, por ejemplo, de mi parte lo sigo llevando y confío en todo y por eso estoy acá todavía. Se me ha cruzado también por la cabeza de dejar, qué sé yo, pero no quiero quedar hasta el último momento a ver qué pasa porque es bueno esto también. Bueno, entonces, ¿cómo nos organizamos? Y como veníamos, Gustavo Elvio, que siga siendo el quesero, y bueno, que la gente que estaba acá en la quesería, que le dé una mano. Nosotros hoy en día estamos muy cerca de poder hacer la diferencia, y no es solamente una diferencia económica, sino también personal. Es una obligación hacer las cosas bien, ¿no? Por nosotros mismos, que somos los que realmente hoy manejamos una empresa, prácticamente, ¿no? Trabajadores, que supuestamente para el patrón un trabajador no la puede manejar. Nosotros sí, y es una responsabilidad muy grande.
la serie Desobligados, el documental que recupera la lucha de los trabajadores de la cooperativa La Salamandra, y lo compartimos junto a su director, uno de los realizadores, Juan Mascaró. ¿Quiénes trabajaron en este proyecto? Bueno, los compañeros que te mencionaba, que formaron parte de este equipo que llevó adelante todo un proceso que no fue solo la película, ¿no? Desde el lugar un poco de la investigación, ahí estuvieron Patricio Grande, desde la producción Nadia Rolón, Ivana Musolón también, que es trabajadora docente de la UNLU en la investigación, Marcelo Hernández coordinando un poco el proyecto junto conmigo, y desde el trabajo técnico, que fue interesante también porque no fueron solo técnicos, sino que fueron compañeros que se involucraron en la experiencia de la fábrica, estuvo Felipe Usmerini, estuvo Edelmiro Montesano y estuvo Agustín Greci también. 3 compañeros que son no docentes de la universidad y que son técnicos audiovisuales, ¿no? ¿Qué te queda de este documental? Las ganas de volver, digamos. Uno siempre tiene la sensación de que en estos trabajos, por más extensos que sean, vos te vas y ellos quedan ahí con ese problema presente, ¿no? De manera que yo trato siempre de continuar los vínculos, digamos, en todos los documentales que me ha tocado participar, no dejar, no abandonar, digamos, eso porque la película terminó o porque el audiovisual terminó, sino retornar. Nosotros con la fábrica ahora tenemos ganas de hacer un ciclo de cine, por ejemplo, ahí sobre cine y, digamos, tomando un poco el eje del cine y los trabajadores y las trabajadoras, para poder discutir algunos temas, poder hacer el debate posterior a las películas. El viejo esquema del cineforo que hoy por ahí se plantea en otras condiciones nuevas, tecnológicamente ya mucho público ve cine, no lo ve en el cine, ¿no? Lo ve en la televisión, lo ve en las plataformas, pero bueno, rescatar el espíritu colectivo de una proyección, que es que termina la película y estamos todos ahí, ¿no? Para ver qué nos pasó con eso. Eso lo queremos hacer, vamos a volver este año seguramente, ya el año que viene, o sea, este año ya está terminando, pero en el 2019 volveremos a la fábrica con un ciclo, un trabajo sobre el cine y seguir en contacto con los compañeros. Y bueno, me queda esto de lo que es un documental, ¿no? Que yo no sé si lo tiene en la misma medida la ficción, yo no tengo tanta experiencia con la ficción, pero yo elegí el documental como formato justamente por elección. No es un formato de paso, no es eso que uno hace mientras aprende y después haces ficción porque pasás a la primera, ¿no? O a las ligas mayores. No tengo esa perspectiva que tienen por ahí otros colegas, como el cortometraje, ¿no? Es ese lugar donde empezamos y después pasamos a lo otro. No, yo creo que me voy a quedar siempre en el documental como género porque la experiencia de vida que uno vive ahí es muy intensa. Hay cosas del mundo que no hubiera vivido nunca y no hubiera compartido nunca si no hubiera sido por el oficio del documental, ¿no? Eso para mí, a mí me va a quedar siempre presente y es una acumulación de conocimientos, es un privilegio de alguna forma poder ver desde adentro cosas que otros no ven y que no van a ver igual, digamos, aunque vean la serie. Esto va un poco en contra del material, pero digo, no es lo mismo ver los capítulos que compartir esos 2 años con los compañeros, ¿no? El estar ahí tiene un valor y poner el cuerpo en las cosas tiene un valor. Entonces, para todos nosotros fue esto. Creo que transformó algo en ellos y transformó, por supuesto, nuestra perspectiva, sobre todo el conocimiento, no solo de la realidad de las fábricas, que algunos la conocíamos, otros no, otros aprendieron más de eso, pero no solo en el tema. Esta perspectiva de quién sabe y quién aprende. Esto fue fundamental. Ahí hay un punto para mí que es uno de los grandes aprendizajes de este laburo. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darle espacio a estas cosas. Me impacta un poco verme ahí entre las coronitas. No ganamos coronitas todavía, pero bueno, está bueno. Es una manera de darle a los contenidos locales, espero que pueda ser interesante para la gente que vea también el material, ¿no? Saber un poco cómo se hizo, qué hay atrás, eso está buenísimo. Gracias. Vimos la serie documental Desobligados junto a Juan Mascaró. Gracias a todos por estar del otro lado y será hasta el próximo especial de Pares TV.